El día que mi hijo tocó mi puerta para hacer las paces, entendí que no venía a pedirme perdón. Venía a enterrarme viva en mi propia casa. Me llamo Elena, tengo 63 años, y este ático en mi primer hogar comprado con mi esfuerzo no era solo un techo nuevo, era mi renacer. Pero esa tarde descubrí algo peor que una traición. Descubrí que mi propia familia llevaba años usándome, y que la mujer que mi hijo eligió como esposa estaba dispuesta a convertir mi vejez en su negocio. El golpe en la puerta fue tan fuerte que el vidrio vibró como si alguien hubiera querido atravesarlo. Me quedé inmóvil en el pasillo, con la taza de té aún tibia entre las manos. No esperaba visitas. A esa hora y a esa altura de mi vida, yo solo esperaba silencio. Había tardado años en comprar ese ático en Valencia. En un edificio antiguo del ensanche, con ventanales altos y una terraza pequeña, desde donde se veía una franja de cielo. Un lugar sin gritos, sin exigencias, sin reproches. Un lugar donde nadie me recordara a diario que yo sobraba. Golpearon otra vez. Más fuerte abrí. Allí estaban Mateo, mi hijo, y Valeria, mi nuera, sonriendo como si la última conversación no hubiera sido un incendio. 6 meses atrás, en el viejo piso que yo alquilaba, Mateo me había gritado que yo era una carga emocional. Valeria había rematado diciendo que yo me victimizaba, que era agotador tenerme cerca, que mis opiniones eran de otra época y de pronto aparecían aquí, como si el tiempo no hubiera pasado. Supimos que compraste un ático. Mamá, dijo Mateo con un tono que pretendía ser casual. Venimos a vivir contigo y a hacer las paces. Sentí que el cuerpo se me enfrió, no por emoción, por instinto. Valeria me sonrió con esos labios perfectos que nunca decían nada bueno. Mira qué bonito está todo, comentó, sin esperar invitación, mientras cruzaba el umbral como quien inspecciona una propiedad que piensa reclamar. Mateo entró detrás. No traían maletas, pero traían algo peor, derecho. Esa sensación de esto me corresponde que se les pega a algunas personas cuando descubren que otro ha logrado algo. Cerré la puerta despacio. No quería discutir, quería observar. En estos meses aprendí que la verdad se esconde en los detalles. En el tono, en los silencios, en lo que se evita mirar. Valeria dio una vuelta por la sala y se detuvo frente a la mesa del comedor. Allí, perfectamente alineadas, había carpetas, sobres y documentos. No era decoración, era mi trabajo de meses. Mi nueva forma de respirar. Mateo también lo vio. Se quedó quieto. ¿Qué? ¿Qué es eso?, murmuró. Crucé los brazos. Eso, dije, es lo que ustedes creyeron que yo nunca iba a descubrir. Valeria frunció el ceño. Elena, no empieces con drames. Vinimos en son de paz, en paz. Repetí, sin alzar la voz. ¿Y por qué llegan justo cuando se enteran de que tengo un ático? ¿Por qué no llegaron cuando me dejaron sola, con la vergüenza en la garganta? Mateo tragó saliva. Evitó mi mirada. Nos desalojaron, admitió. Ayer no teníamos a dónde ir. Valeria se cruzó de brazos, ofendida. ¿Vas a dejarnos en la calle? ¿Así, sin más? Yo respiré hondo. Hubo un tiempo en que esa pregunta me habría hecho ceder. Yo era experta en salvarlos, incluso cuando me hundían. Pero el silencio de estos meses me cambió. Me acerqué a la mesa, tomé la primera carpeta y la puse frente a ellos. Ábranla. Mateo la abrió con manos dudosas. Valeria se inclinó sobre su hombro. Los dos fueron palideciendo mientras avanzaban por las páginas. Había recibos de alquiler que yo pagué cuando me aseguraban que ya estaba cubierto. Facturas de electrodomésticos regalo que aparecían a mi nombre. Extractos de tarjetas que yo ni recordaba tener activas. Pagos de viajes, restaurantes, muebles. Esto es de hace años, balbuceó Mateo. 8 años, corregí. 8 años en los que me pidieron ayuda por un mes y ese mes se convirtió en una costumbre. 8 años en los que yo creí que estaba sosteniendo a mi familia, cuando en realidad me estaban vaciando. Valeria soltó una risa seca. Guy, por favor. Tú querías ayudar. ¿Nadie te obligó? La miré con calma. Una calma peligrosa. Cuando una madre ama, ayuda. Cuando una madre se da cuenta de que le están usando, deja de ser ciega. Y yo ya no soy ciega. Mateo cerró la carpeta con un golpe, como si el sonido pudiera tapar la verdad. ¿Por qué juntaste todo esto? Porque necesitaba saber si me estaba volviendo loca, respondí. Porque cada vez que preguntaba, ustedes me decían que exageraba. Porque cada vez que dudaba, Valeria me llamaba controladora. Así que hice lo que una mujer cansada de dudar hace, investigué. Valeria dio un paso atrás, incómoda por primera vez. Esto es enfermizo.
No dije. Enfermizo es sacarle préstamos a una mujer mayor y después llamarla dramática cuando pide explicaciones. El aire cambió. Mateo levantó la cabeza de golpe. ¿Préstamos? No respondí con palabras. Tomé la segunda carpeta y se la puse delante. Esa es la que no esperaban ver. Mateo la abrió. Sus pupilas se agrandaron. Su respiración se desordenó. Valeria se llevó la mano a la boca. No. Eso no, en esa carpeta había copias de solicitudes de crédito a mi nombre, firmas imitadas, direcciones falsas, incluso un correo donde alguien con el mismo número de Valeria confirmaba datos bancarios como si fuera yo. Mateo me miró como si lo hubiera empujado al vacío. Mamá, ¿qué es esto? Me acerqué un paso. No iba a gritar. Lo peor se dice sin ruido, es la prueba de que no vinieron a hacer las paces. Vinieron a cubrirse. Valeria reaccionó como un animal acorralado. Eso es mentira. Tú estás interpretando cosas. No puedes acusarnos así. Puedo, contesté, porque tengo documentos, fechas, números, firmas. Mateo se levantó, nervioso. No entiendo. Yo no. Valeria lo interrumpió demasiado rápido. Mateo, vámonos. Esto es una locura. Lo arrastró del brazo hacia la puerta. Pero yo di un paso y la detuve con una frase que la congeló. Aún no han visto lo peor. Se quedaron quietos. Mateo parpadeó. Valeria tensó la mandíbula. Entonces señalé la pared del fondo. Allí había un marco nuevo. No era un cuadro. Era una foto antigua, ampliada con cuidado, una mujer joven, sosteniendo a un bebé recién nacido. Sonreía con cansancio y amor. El bebé era Mateo, la mujer no era yo. Mateo se quedó sin aire. ¿Por qué? ¿Por qué tienes eso aquí? Valeria tragó saliva y por primera vez la vi asustada. Yo caminé despacio hasta la foto, como quien se acerca a un espejo que evitó toda la vida. Porque ya es hora de que sepan quién era ella, dije. Mateo tembló. Mamá, esa mujer. Su llamaba Isabel, respondí. Y era tu madre biológica. El silencio se convirtió en algo físico. Un peso. Una amenaza. Mateo dio un paso atrás. No. Tú me dijiste que mi madre murió. Lo miré fijo. ¿Eso fue lo que te hice creer? Valeria se quedó rígida. Elena, ¿qué estás insinuando? Yo sonreí, pero no había ternura. Que la historia que ustedes usan para manipularme está construida sobre mentiras. Y que hoy, en mi ático, esas mentiras se van a caer una por una. Mateo abrió la boca, pero no salió sonido. Valeria miró las carpetas, luego la foto, luego a mí. Como si se diera cuenta demasiado tarde de algo esencial. No habían entrado a un hogar, habían entrado a un juicio, y yo acababa de convertirme en la jueza. Mateo no dejó de mirar la foto. Sus ojos iban del rostro de Isabel al mío, como si su memoria intentara acomodar piezas que toda su vida le dijeron que no existían. Yo observaba sus manos, temblaban, pero no de rabia, de miedo, de ese miedo infantil que aparece cuando uno entiende que el suelo nunca fue suelo. Valeria, en cambio, reaccionó distinto. No miraba la foto por dolor, la miraba como quien calcula daños de esto. Esto es cruel, escupió ella al fin. ¿Qué ganas haciendo esto? Me acerqué a la mesa y tomé la carpeta más gruesa. No tenía prisa. Durante años mi vida fue correr detrás de los incendios que ellos provocaban. Ahora yo estaba en silencio, con las pruebas ordenadas como un mapa. No gano nada, respondí. ¿Recupero algo? Mateo tragó saliva. ¿Recuperas qué? Mi verdad, dije. ¿Y la tuya? Puse la carpeta delante de él. En la tapa, una etiqueta sencilla. Isabel, ábrela. Mateo dudó, como si abriéndola pudiera perder la única infancia que conocía. Pero la abrió. Dentro había documentos viejos. Recortes de periódico, un informe médico, un registro de ingreso a un hospital público. Y un sobre blanco cerrado con una banda roja. Valeria se inclinó. ¿Qué es todo eso? El resumen de la vida de una mujer que el mundo decidió ignorar, contesté. Isabel era mi amiga. Éramos jóvenes. Ella estaba sola, sin familia, sin apoyo, sin dinero. Mateo levantó la vista. ¿Y tú? ¿La conocías? Asentí. La conocí antes de conocerte a ti. Y la vi caer, Mateo. Vi cómo un hombre la enamoró con promesas. La dejó embarazada y luego desapareció. Vi cómo cuando pidió ayuda la llamaron exagerada, dramática, mentirosa. ¿Te suena? Valeria abrió la boca para protestar, pero no le di espacio. Isabel no murió de enfermedad continua. Isabel desapareció. Mateo se quedó helado. ¿Desapareció? Yo respiré hondo, porque esa palabra me había perseguido décadas. Sí,
y antes de desaparecer me dejó a ti. Me miró a los ojos, me puso tus manos pequeñitas entre las mías y me pidió una sola cosa, que no terminaras en un sistema, que te tragara vivo. Mateo se cubrió la cara con una mano. Entonces, ¿tú me adoptaste? Legalmente, sí, dije. Emocionalmente, desde el primer segundo, Valeria soltó una risa nerviosa, como si quisiera romper la gravedad del momento. ¿Y por qué no lo dijiste nunca? Esto es algo que se cuenta. La miré con una tranquilidad que la irritó, porque yo no tenía que contarte nada a ti, y porque Mateo era un niño que ya había sido abandonado una vez. Mateo miraba el sobre con la banda roja. ¿Qué hay ahí? Me senté frente a él. Mi voz bajó, suave, como si hablara con el niño que todavía vivía en su pecho. Eso es lo que confirma lo que te estoy diciendo, y también lo que explica por qué ustedes aparecieron hoy. Valeria frunció el ceño, como que le explica. No le respondí. Se lo respondí a Mateo, ese sobre contiene un resultado de ADN. Lo pedí cuando empecé a notar movimientos raros en mis cuentas. Porque una parte de mí sospechó algo que no quería aceptar, que la gente que te rodea no es la misma gente que te ama. Mateo lo abrió. Sus dedos temblaban. Leyó. Volvió a leer. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No, susurró. No eres mi madre biológica. No dije con firmeza, pero fui tu madre en cada noche con fiebre, en cada uniforme planchado, en cada cumpleaños, donde yo misma apagaba las velas contigo porque no había nadie más. Mateo sollozó en silencio. Ese tipo de llanto que no busca consuelo. Busca aire. Valeria se puso de pie como si la escena le incomodara. Esto no cambia nada, declaró. Él sigue siendo tu hijo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a usar esto para manipularlo? Mateo la miró, herido. Valeria. Basta, ella apretó los labios. No, no basta. Porque yo también tengo preguntas. ¿Qué tiene que ver todo esto con que nos desalojaron? ¿Qué tiene que ver con el ático? ¿Qué estás planeando, Elena? Yo me incliné ligeramente hacia ella. Estoy impidiendo que me roben la vida. Valeria se burló. ¿Robarte? ¿Quién va a robarte? No respondí con palabras. Saqué un segundo sobre, esta vez con extractos bancarios recientes, y lo puse frente a ella. Dije. Tú llevas 3 años haciendo movimientos con mis cuentas. Valeria palideció, pero intentó sostener la máscara. Eso es imposible. ¿Imposible? Pregunté. Entonces explícame por qué tu número aparece en la verificación de seguridad cuando se pidió aumentar el límite de mi tarjeta. Mateo miró los papeles. Su cara cambió. No era solo tristeza, era shock. Valeria. ¿Qué es esto? Ella abrió la boca. Cerró. Miró a Mateo, y en esa mirada vi algo que me confirmó lo que sospechaba. No lo amaba. Lo administraba yo. Yo solo, balbuceó. Tú no entiendes, Mateo. Era por nosotros. ¿Por nosotros o por ti? Pregunté. Valeria estalló. Por los dos. Porque tú nunca supiste manejar el dinero. Porque tu madre. Se detuvo. Se mordió la lengua. Pero ya era tarde. Mateo la miró como si la viera por primera vez. ¿Mi madre qué? Valeria se giró hacia mí con odio. Tú lo metiste en la cabeza. Tú le llenaste la cabeza. Siempre quieres ser la única mujer en su vida. Me levanté lentamente. Mi voz no tembló. No, tú eres la que necesita ser la única. Y por eso quisiste sacarme del medio. Mateo frunció el ceño. ¿Sacarte del medio? ¿Qué significa eso? Yo abrí la última carpeta, la de tapa negra, y la empujé hacia él. Significa que Valeria ya estaba hablando con un abogado para declararme incapaz y enviarme a una residencia, para quedarse con este ático. El mundo se le cayó a Mateo en la cara. No. No puede ser, Valeria gritó, eso es mentira. Levanté una hoja. Una sola. Aquí está la cita. Aquí está el correo. Aquí está el plan. Y aquí está lo más gracioso, lo llamaron Plan Tranquilidad. Mateo miró a Valeria. Su voz salió rota. ¿Ibas a meter a mi madre en una residencia? Valeria tembló, pero no por culpa, por miedo a perder el control. No entiendes. Era temporal. Iba a ser un lugar bueno. Y tú me prometiste que me ibas a cuidar a mí primero. Mateo se quedó helado. ¿Yo? ¿Te lo prometí? Valeria, desesperada, se aferró a esa frase como a un salvavidas. Sí. Me dijiste que yo era tu familia ahora, que tu madre siempre se mete, que siempre estorba. Mateo me miró como si buscara en mi rostro una negación. No la encontró, porque yo sabía la respuesta. Él lo había dicho, tal vez no con maldad, tal vez con cansancio.
Pero lo había dicho y, aún así, yo lo miraba, y seguía viendo al niño que una vez me llamó mamá con la boca llena de galletas y los ojos llenos de confianza. Mateo, dije, no te traje aquí para humillarte. Te traje aquí porque hoy, por primera vez, puedes elegir. Valeria soltó una carcajada amarga. ¿Elegir qué? Yo la miré con una frialdad tranquila. Elegir si sigues siendo el hombre que ella maneja, o el hombre que tú eres. Mateo respiró profundo. Se secó las lágrimas. Miró de nuevo la foto de Isabel. Y entonces dijo algo que hizo que Valeria se quedara sin color. Quiero saber la verdad completa, yo asentí. Entonces escucha esto, Isabel no está muerta. Y alguien muy cerca de ustedes sabe exactamente dónde estuvo todo este tiempo. Valeria dio un paso atrás. Mateo me miró, pálido. ¿Quién? Yo sostuve su mirada. Tu esposa. Valeria se quedó inmóvil, como si mi última palabra hubiera apagado la luz de la sala. El silencio fue tan espeso que Mateo dejó de llorar. El dolor se le congeló en la garganta y se convirtió en una mirada fija, incrédula, clavada en su esposa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó él, muy despacio. ¿Que Valeria sabe dónde está Isabel? Yo no repetí el nombre de su madre biológica para suavizarlo. Lo sostuve, eso digo, respondí. Y no porque Valeria sea clarividente, sino porque Valeria ha estado moviendo piezas desde hace tiempo. Valeria intentó reír, pero le salió un sonido quebrado. Elena, estás delirando. Estás inventando historias para separarnos. Mateo dio un paso hacia ella. Mírame a los ojos y dime que no sabes nada de mi madre. Valeria abrió la boca. Cerró. Volvió a abrirla yo. No sé nada de Isabel, dijo al fin, demasiado rápido. Yo me acerqué a la mesa y tomé un folio impreso. En la esquina superior derecha se veía un correo electrónico. No era mío. Era de ella, o, mejor dicho, de una cuenta que ella usaba cuando quería aparentar que era profesional. Entonces, explícame esto, dije. Y lo coloqué frente a Mateo. Mateo bajó la vista. Leyó. Se le tensó la mandíbula al asunto. Confirmación de localización de el cuerpo. Su confirmó presencia de la persona en un centro privado. Solicitan discreción. Adjuntamos fotografía y dirección aproximada. Pendiente de la segunda fase, Mateo levantó la mirada, aturdido. Valeria. ¿Qué significa esto? Valeria se abalanzó para quitar el papel, pero yo lo aparté con un movimiento firme. No toques nada, le advertí. Valeria respiraba rápido. Por primera vez no tenía ironía. Tenía pánico de eso. Eso no prueba nada, dijo. No sabes quién escribió eso. Lo escribió un investigador privado, respondí. ¿Y tú le pagaste? Mateo dio un paso atrás como si la casa se hubiera inclinado. ¿Le pagaste a un investigador privado para buscar a mi madre? Valeria levantó las manos, defensiva. Yo lo hice por ti, gritó, porque estabas obsesionado con tus preguntas, con tu pasado, con tu origen. Era para cerrar el tema. Mateo la miró con una mezcla de rabia y dolor. Yo jamás te pedí que hicieras eso. Valeria tragó saliva. No lo pediste, pero lo necesitabas, le insistió. Y yo necesitaba controlar lo que pudieras descubrir. ¿Quieres que te diga la verdad? Tenía miedo de que, si aparecía, tú la buscarías y me dejarías. El aire vibró. Mateo se quedó quieto. Yo sentí un golpe en el pecho, pero no de sorpresa, de confirmación. La verdad siempre tiene ese sabor amargo cuando la esperabas y aún así te duele. Valeria, dijo Mateo, y su voz ya no era la de un hijo. Era la de un hombre al borde de romperse. ¿Dónde está? Valeria apretó los labios. No lo sé, mintió. Yo saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Abrí una carpeta de audios. No era magia, era previsión. Desde que Valeria entró sin permiso, yo había activado la grabación. Si lo sabes, dije. Y lo vas a decir o lo dirá tu propia voz. Presioné play, la sala se llenó con la voz de Valeria, registrada horas antes en el ascensor cuando creía que nadie escuchaba. Había llamado a alguien apenas salieron del edificio. Sí, ya estamos aquí. Sí, el ático. No, ella no sabe lo del centro todavía. Pero lo sospecha. Tengo que actuar rápido. Si él se entera, se me va. Mateo se cubrió la boca con una mano. Oh, Dios. Valeria, blanca como una pared, retrocedió un paso. Eso está sacado de contexto, susurró. ¿Contexto? Pregunté. ¿Qué contexto necesita una traición? Mateo dio un paso hacia ella, temblando. ¿Qué centro? ¿Qué es lo del centro? Valeria miró a un lado, como buscando una salida invisible. No lo entiendes, Mateo. Explícalo. Gritó. El de ella se quebró. No por culpa, por desesperación. Ay,
Hay un centro en Sagunton, confesó. Uno privado, de rehabilitación. Y una mujer con un nombre parecido, con iniciales. Su le trabó la lengua. Yo no sabía si era ella, Solo recibí la información. Mateo se quedó sin aire. Sus ojos brillaron de rabia y esperanza al mismo tiempo. ¿Está viva?, preguntó, casi suplicando. ¿Mi madre está viva? Valeria bajó la mirada. No lo sé con certeza, pero la foto se parecía. Yo respiré hondo. Había una parte de mí que quería abrazar a Mateo por esa esperanza recién nacida, y otra parte que quería sacudirlo por todo lo que había permitido. Pero ese día, mi papel no era salvarlo, era guiarlo a la verdad. ¿Por qué buscaste eso justo ahora?, le pregunté a Valeria. Ella tragó saliva. ¿Por qué? Porque alguien me lo sugirió. Mateo frunció el ceño. ¿Quién? Valeria se mordió el labio, y esa pequeña pausa dijo más que cualquier palabra. Yo conocía ese gesto. Era el gesto de quien está a punto de revelar la raíz del veneno. Valerian, dije. Si dices nadie, juro que la próxima carpeta que abriré será la de la denuncia. Ella levantó la vista hacia mí con odio. Fue un abogado, escupió. Uno que conocí por recomendación. Mateo apretó los puños. ¿El mismo abogado de lo de la residencia? Valeria asintió, derrotada. Él dijo que si lográbamos encontrar a Isabel, podríamos usarlo como prueba, como argumento, para decir que Elena me engañó, que mintió, que manipuló tu vida. Y entonces, si Elena no era tu madre, todo lo que ella tenía podría discutirse. El frío me subió por la espalda. Así que ese era el plan, murmuré. Convertir mi amor en un delito. Mateo me miró, horrorizado. Valeria, ¿ibas a usar a mi madre biológica para quitarle su casa a mi madre de verdad? Valeria lloró al fin, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, eran de frustración. Yo estaba tratando de salvarnos. Nos quedamos sin nada. Tú eres incapaz de sostener una vida. Siempre necesitas a alguien, primero a Elena, luego a mí. Y si aparece esa mujer, vas a necesitarla a ella también. Mateo la miró como si hubiera escuchado el final del mundo. Y entonces, en medio de ese desastre, yo abrí otra carpeta, la que tenía el nombre de Valeria escrito en pequeño. No solo quisiste encontrar a Isabel, dije. También hiciste algo mientras la buscabas. Mateo giró la cabeza hacia mí. ¿Qué hizo? Puse sobre la mesa 3 movimientos bancarios fechados en semanas diferentes. No eran compras normales. Eran transferencias pequeñas, repetidas, a la misma cuenta, pagos periódicos a un investigador privado, le expliqué. Pero esos pagos salieron de mi tarjeta, de la que ustedes no usaban. Mateo quedó pálido. Valeria. Ella se quedó sin voz. Yo no grité. No necesitabas, así que dime, susurré. ¿De verdad viniste a hacer las paces? ¿O viniste a mudarte aquí para controlar el daño antes de que explotara? Valeria bajó la mirada. Mateo respiró hondo, y en su rostro vi la primera decisión real de su vida adulta. Vamos a Sagunton, dijo. Yo asentí lentamente. Sí, respondí, pero no para buscar respuestas. Vamos porque, si Isabel está viva, alguien la ha tenido escondida. Y Valeria no hizo esto sola. Valeria levantó la cabeza, aterrada. No, por favor. Mateo la miró con una frialdad nueva. Te vienes con nosotros, dijo. Y vas a decirnos quién te ayudó. Porque esto ya no es un matrimonio. Es un crimen. Salimos del ático cuando ya era de noche. El cielo sobre Valencia parecía una sábana oscura sin estrellas, y el aire tenía ese frío húmedo que se mete en los huesos. Mateo caminaba rígido. Valeria iba detrás, como si cada paso fuera una condena. Yo cerré la puerta con llave y por primera vez en meses sentí algo parecido a la seguridad, y a la vez una alarma interna. Las personas como Valeria no se rinden sin intentar destruir algo. En el coche, el silencio era insoportable. Mateo conducía sin encender la radio, con las manos aferradas al volante como si ese fuera el último objeto estable del universo. Valeria miraba por la ventana, pero no veía nada. Estaba pensando, calculando, siempre calculando. A mitad del camino, Mateo rompió el silencio. Quiero que me digas la verdad completa, dijo. No medias verdades. No lo hice por nosotros. La verdad. Valeria soltó una carcajada amarga. ¿La verdad? La verdad es que tú eres un hombre débil, escupió. La verdad es que, si no te agarraba yo, te quedabas pegado a tu madre toda la vida. Mateo frenó en un semáforo. Giró la cabeza despacio hacia ella. La verdad es que mi madre me amó sin pedirme nada. Y tú me agarraste como quien agarra una cartera. Valeria se encogió, pero no por dolor, por furia. ¿Y tú qué sabes?
le lanzó a Mateo. Tú no sabes lo que es estar sola. Tú siempre tuviste una mujer que te sostuvo. Yo miré la carretera sin intervenir. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que esta pelea no era por mí. Era por el control que Valeria estaba perdiendo. Llegamos a Sagunto cerca de medianoche. El centro privado que Valeria mencionó no estaba en una calle principal, sino detrás de una avenida arbolada, con una entrada discreta y un portón automático. No era un lugar feo. Era uno de esos sitios donde el dinero compra silencio. Mateo estacionó a unos metros. Bajó del coche de golpe. ¿Y ahora qué? Preguntó con la voz seca. Yo miré el portón. ¿Ahora hacemos lo que Valeria intentó evitar? Preguntamos con dignidad. Valeria se adelantó, nerviosa. No va a servir, dijo. Es privado. No te van a decir nada. Mateo la miró. Lo intentaremos igual. Y si no, lo haremos por otra vía. Nos acercamos a la entrada. Un guardia de seguridad apareció detrás del vidrio. Yo me incliné hacia el interfono. Buenas noches, dije. Buscamos información sobre una paciente que podría estar registrada con iniciales y hiere. Es urgente. Es un asunto familiar. El guardia nos miró, luego miró a Mateo, luego a Valeria. Se quedó unos segundos en silencio y habló. Aquí no damos información. Mateo apretó los dientes. Es mi madre, él dijo. Si está aquí, tengo derecho a saberlo. El guardia negó con la cabeza. No sin autorización, señor. Si quiere, deje un número de contacto. Valeria soltó un suspiro falso de ya lo sabía. Mateo dio un paso atrás, frustrado. Yo lo vi a los ojos. Calma, le dije. La verdad no siempre entra por la puerta principal. Saqué el móvil y llamé a mi abogado. No era un abogado de lujo. Era uno de esos hombres serios, discretos, que no prometen milagros, pero conocen los caminos legales. Contestó con voz dormida. Le expliqué lo mínimo. Me dijo algo que me devolvió el control. Si hay riesgo de suplantación, estafa o manipulación, se puede solicitar información por vía judicial. Pero necesitamos más que sospechas. Necesitamos pruebas de que alguien intentó usar a esa mujer. Corté. Mateo me miró. ¿Y cómo conseguimos eso? Yo miré a Valeria. Con su teléfono dije. Valeria se quedó tiesa. ¿Qué? Mateo avanzó hacia ella, lento, firme. Dámelo, lo ordenó. Valeria retrocedió. No tienes derecho. Yo no necesito derecho, dijo él con una frialdad que me sorprendió. Necesito la verdad, y si no me lo das, lo busco por mi cuenta. Valeria apretó el móvil contra su pecho. No, eso es privado. Mateo extendió la mano. Te lo estoy pidiendo una vez. Valeria miró alrededor. Estaba calculando, buscando cómo escapar, y lo supe en el segundo exacto en que giró el cuerpo hacia la calle. Iba a correr Mateo. Advertí, pero él ya se había lanzado. Corrió detrás de ella. Valeria salió disparada hacia el coche, como si su vida dependiera de ese aparato. Yo no corrí. Caminé rápido, sí, pero con cabeza. El miedo hace torpes a algunos. A mí me volvió precisa. Valeria abrió la puerta del coche, metió la mano para tomar su bolso y, en un movimiento desesperado, sacó algo más, mis carpetas, las que yo había dejado dentro del maletero por comodidad. Mi estómago se hundió. No. Grité por primera vez. Valeria me miró con una sonrisa de rabia. ¿Ves? Dijo, al final sí te importa. Al final sí tienes miedo. Y, como una loca, se lanzó hacia la calle con las carpetas bajo el brazo. Mateo la alcanzó y le sujetó el antebrazo. Suéltalas, gritó. Valeria se revolvió como un animal. No, chilló. Si pierdo yo, pierden todos. Le clavó las uñas a Mateo. Él soltó un gemido, pero no la soltó. Yo llegué y agarré la otra parte del paquete. Las carpetas tiraron hacia ambos lados como si fueran una cuerda en un juego de fuerza. Valeria lloraba, pero su llanto era un arma. Tú me arruinaste, me gritó. Tú y tu cara de santa. Yo apreté las carpetas con fuerza. No, Valeria, dije, con una calma que me asustó incluso a mí. Tú te arruinaste el día que decidiste robarle a una mujer que te abrió la puerta. Mateo, con los dientes apretados, le arrancó el móvil de una mano cuando ella intentó golpearme. El aparato cayó al suelo. Yo lo recogí al instante. Valeria se quedó helada. No, no lo leas, es mi madre, él dijo. Si está aquí, tengo derecho a saberlo. El guardia negó con la cabeza. No sin autorización, señor. Si quiere, deje un número de contacto. Valeria soltó un suspiro falso de ya lo sabía. Mateo dio un paso atrás, frustrado. Yo lo vi a los ojos. Calma, le dije. La verdad no siempre entra por la puerta principal. Saqué el móvil y llamé a mi abogado. No era un abogado de lujo.
Era uno de esos hombres serios, discretos, que no prometen milagros pero conocen los caminos legales. Contestó con voz dormida. Le expliqué lo mínimo. Me dijo algo que me devolvió el control. Si hay riesgo de suplantación, estafa o manipulación, se puede solicitar información por vía judicial. Pero necesitamos más que sospechas. Necesitamos pruebas de que alguien intentó usar a esa mujer. Corté. Mateo me miró. ¿Y cómo conseguimos eso? Yo miré a Valeria. Con su teléfono dije. Valeria se quedó tiesa. ¿Qué? Mateo avanzó hacia ella, lento, firme. Dámelo, ordenó. Valeria retrocedió. No tienes derecho. Yo no necesito derecho, dijo él con una frialdad que me sorprendió. Necesito la verdad, y si no me lo das, lo busco por mi cuenta. Valeria apretó el móvil contra su pecho. No, eso es privado. Mateo extendió la mano. Te lo estoy pidiendo una vez. Valeria miró alrededor. Estaba calculando, buscando cómo escapar, y lo supe en el segundo exacto en que giró el cuerpo hacia la calle. Iba a correr Mateo. Advertí, pero él ya se había lanzado. Corrió detrás de ella. Valeria salió disparada hacia el coche como si su vida dependiera de ese aparato. Yo no corrí. Caminé rápido, sí, pero con cabeza. El miedo hace torpes a algunos. A mí me volvió precisa. Valeria abrió la puerta del coche, metió la mano para tomar su bolso y, en un movimiento desesperado, sacó algo más, mis carpetas, las que yo había dejado dentro del maletero por comodidad. Mi estómago se hundió. No. Grité por primera vez. Valeria me miró con una sonrisa de rabia. ¿Ves? Dijo, al final sí te importa. Al final sí tienes miedo. Y, como una loca, se lanzó hacia la calle con las carpetas bajo el brazo. Mateo la alcanzó y le sujetó el antebrazo. Suéltalas, gritó. Valeria se revolvió como un animal. No, chilló. Si pierdo yo, pierden todos. Le clavó las uñas a Mateo. Él soltó un gemido, pero no la soltó. Yo llegué y agarré la otra parte del paquete. Las carpetas tiraron hacia ambos lados como si fueran una cuerda en un juego de fuerza. Valeria lloraba, pero su llanto era un arma. Tú me arruinaste, me gritó. Tú y tu cara de santa. Yo apreté las carpetas con fuerza. No, Valeria, dije, con una calma que me asustó incluso a mí. Tú te arruinaste el día que decidiste robarle a una mujer que te abrió la puerta. Mateo, con los dientes apretados, le arrancó el móvil de una mano cuando ella intentó golpearme. El aparato cayó al suelo. Yo lo recogí al instante. Valeria se quedó helada. No, no lo leas. La comisaría de Sagunto estaba casi vacía a esa hora. Un fluorescente zumbaba en el techo, y el aire olía a café recalentado, y papel viejo. A veces la justicia no se siente solemne, se siente cansada, humana, llena de trámites. Pero para mí, aquella noche tenía algo sagrado. Era la primera vez que yo entraba a una comisaría para protegerme. No para justificar a alguien. El agente de turno nos miró con esa mezcla de rutina y curiosidad que tienen los hombres que han visto demasiadas historias. Mateo iba con los nudillos marcados por los arañazos de Valeria. Yo llevaba las carpetas apretadas contra el pecho. Valeria parecía un fantasma, sentada en una silla de plástico con la mirada perdida, como si su mundo se hubiera desinflado. Buenas noches, dije. Vengo a denunciar un intento de estafa. Suplantación y amenazas relacionadas con patrimonio y posible manipulación de una persona vulnerable. El agente alzó las cejas. ¿Persona vulnerable? ¿Yo? Respondí. Por edad. Y porque han intentado utilizar eso para limitar mis derechos. Mateo tragó saliva. No dijo nada. Esa era su primera forma de responsabilidad. Dejar que la realidad tuviera consecuencias. Entregué el móvil de Valeria como evidencia, los extractos bancarios, los correos impresos y señalé las carpetas. El agente tomó todo con cuidado. ¿Hay amenazas directas? Yo asentí, y hay un plan escrito para declararme incapaz y mover mis bienes. También hay pagos desde mis cuentas a un investigador privado y... Miré a Mateo. Una búsqueda de la madre biológica de mi hijo con fines de presión emocional. El agente miró a Mateo. ¿Su madre biológica? Mateo asintió, con la mandíbula apretada. Me enteré hoy. El agente suspiró, como quien intuye que la noche será larga. Nos pasaron a una sala pequeña. Tomaron declaración. Yo hablé con precisión. No exageré, no lloré. Conté fechas, montos, mensajes. Y en un momento, el agente dijo algo que me hizo sentir un frío distinto. Señora, aquí aparece un nombre repetido. Ah, legal. ¿Sabe quién es?
Yo miré a Valeria. Ella evitó mis ojos. «Es un abogado», dijo ella, casi sin voz. «Lo conocí por una amiga». Mateo giró hacia ella, furioso. «¿Qué amiga?» Valeria tembló. Una mujer que trabaja en una gestoría en Valencia». Yo escuché la respuesta y supe que era incompleta. Porque Valeria nunca hacía nada sin un beneficio claro. Y un abogado dispuesto a planear una incapacidad no aparece por una amiga. «Diga el nombre», exigió el agente. Valeria cerró los ojos. «Arturo Sáez», susurró. El agente tecleó algo. Frunció el ceño. «Ese nombre ya nos aparece en otros procedimientos», murmuró. Mateo parpadeó. «¿Qué significa eso?» El agente no respondió de inmediato. Miró a un superior que acababa de entrar a la sala. Hablaron en voz baja. Luego el superior se acercó a mí. «Señora Elena», dijo. «Por lo que vemos aquí, esto podría estar vinculado a una red de estafas patrimoniales con víctimas mayores. Si este abogado está detrás, el asunto es serio. Vamos a abrir diligencias». Me apoyé en la mesa. «No por debilidad, por la magnitud. ¿Y lo del centro?», pregunté. «La mujer con iniciales IR». El superior respiró hondo. «Podemos solicitar un oficio, pero llevará tiempo, a menos que exista un riesgo inmediato». Mateo dio un paso adelante. «Es mi madre. Yo necesito saber». El superior lo miró con firmeza. «Lo entiendo, pero esto debe hacerse con procedimiento». Yo apreté las manos. «Entonces lo haremos como corresponde», dije. «Pero quiero una medida de protección. Orden de alejamiento para Valeria y, si es posible, un bloqueo preventivo sobre cualquier gestión en mis cuentas». El superior asintió. «Vamos a tramitar una orden provisional y notificar a su banco. También recomendaremos que cambie contraseñas y habilite doble verificación». Valeria levantó la cabeza, desesperada. «No pueden hacerme esto», gritó. «Yo no soy una criminal». Mateo la miró como si ya no la conociera. «¿No?», dijo. «Entonces, explícame por qué tu plan tenía fases. ¿Por qué hablabas de presión emocional? ¿Por qué usaste a mi madre como moneda?». Valeria se quebró de verdad. Lloró con un sonido feo, real. «Porque yo también fui usada». Sollozó. «Porque me prometieron que si yo hacía esto, iba a estar segura». Yo levanté la vista. «¿Quién te prometió eso?». Valeria se calló. Mateo se inclinó hacia ella. «Valeria, dime la verdad por una vez». Ella respiró hondo. Sus labios temblaban. «Arturo no era solo un abogado», confesó. «Arturo trabajaba para alguien. Para un hombre que tiene dinero. Mucho dinero, ¿cuánto?». Y tragó saliva. «Él fue quien me dijo que Isabel estaba viva». Mi corazón se aceleró. «¿Quién es ese hombre?», pregunté. Valeria miró al suelo. Como si el nombre quemara. «Se llama Héctor Roldán». Mateo se quedó tieso. «¿Héctor Roldán?», repitió. Confundido. «¿Quién es?». Yo sentí una punzada de memoria vieja y oxidada. Un nombre que yo había guardado en un lugar oscuro de mi mente. «Héctor Roldán», murmuré. «Ese nombre estaba en los recortes». Mateo me miró. «¿En qué recortes?». Yo abrí la carpeta negra, la de los periódicos antiguos. Saqué uno y lo puse frente a él. En letras grandes. Un titular viejo hablaba de un empresario local envuelto en un escándalo de abuso de poder y denuncias desestimadas. «Ese hombre», dije, «fue el que destruyó a Isabel». Mateo se quedó sin aire. «Él es mi padre», no respondí con una afirmación directa. No quería que la verdad cayera como una piedra sin control. Pero tampoco iba a mentir. «Es una posibilidad», dije. «¿Y si es así?». «Valeria no solo intentó robarme. Intentó entregarte a la misma sombra que te abandonó». Mateo se llevó las manos a la cabeza. «No. No». Valeria lloraba. «Yo no sabía que era tu padre. Yo no sabía. Solo me dijeron que él tenía influencia, que podía ayudarnos, que si tú heredabas algo, si tú estabas bien posicionado, todo se arreglaba». Mateo se levantó, temblando de rabia. «¿Me vendiste?», susurró. «¿Me vendiste por arreglar todo?». Valeria gritó. «No fue así».
Yo me puse de pie también. Si fue así, dije. Y lo peor es que aún no entiendes el daño. El superior nos miró y tomó nota. Necesitaremos nombres, fechas, contactos, dijo. Esto se agranda. Mateo respiró hondo, como si intentara no desmayarse. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué hago yo ahora? Yo lo miré con una firmeza suave. Ahora, hijo. Decides a quién le perteneces. Y te adelanto algo, no le perteneces a Valeria, ni a Héctor, ni a tu pasado. Mateo me miró, y por primera vez vi en sus ojos algo que no era miedo. Era determinación. Quiero ver a Isabel, dijo. Yo asentí. Entonces vamos a hacerlo bien. Y vamos a hacerlo rápido. Porque si Héctor Roldán está moviendo hilos, no esperará quieto. Valeria nos miró con terror. Él no perdona, susurró. Yo guardé los papeles en la carpeta y respondí con calma. Yo tampoco. Volvimos al ático cuando ya amanecía. El cielo tenía un color gris azulado, como si la noche se resistiera a irse del todo. Mateo caminaba a mi lado en silencio, con los hombros caídos, envejecido de golpe por verdades que ningún hijo debería descubrir en una sola noche. Valeria no vino con nosotros. Se quedó en la comisaría, retenida mientras iniciaban las diligencias. No sentía alivio, ni culpa. Sentía algo distinto. Finalidad. Al entrar al ático, el silencio nos envolvió. No era el silencio incómodo de antes, sino un expectante. Como si las paredes supieran que algo grande estaba por ocurrir. Mateo se dejó caer en una silla. Si Héctor Roldán es mi padre, dijo al fin. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparece justo ahora? Yo dejé las carpetas sobre la mesa con cuidado, como si fueran piezas de cristal. Porque tú ya no eres un niño, respondí. Y porque él nunca se movió por amor, sino por conveniencia. Si Valeria lo contactó, fue porque él tenía algo que ganar. Mateo frunció el ceño. ¿Qué podría ganar conmigo? Me senté frente a él. Control, imagen, silencio. O incluso reparación pública. Hay hombres que, cuando envejecen, quieren limpiar su nombre usando a los hijos que negaron. Mateo apretó los dientes. Yo no soy un trofeo. No, dije con firmeza. Pero para alguien como él, podría ser una coartada emocional. El teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Los dos lo miramos al mismo tiempo. Número desconocido. Mateo tragó saliva. ¿Y si es él? Yo sostuve su mirada. Si lo es, no contestes todavía. Primero escucha el mensaje. Dejó que sonara. Saltó al buzón de voz. Unos segundos después, el móvil vibró con una notificación. Mateo presionó reproducir. La voz que salió del altavoz era grave. Medida. Acostumbrada a ser obedecida. Mateo. Dijo. Sé que estás pasando por un momento difícil. No es fácil enterarse de ciertas verdades. Yo puedo ayudarte a entenderlas. Hablemos, no involucren a más personas. Esto es entre tú y yo. Mateo se quedó inmóvil. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Es él, susurró Mateo. No sé cómo consiguió mi número. Valeria, respondí sin dudar. O su abogado. Mateo se pasó la mano por el rostro. ¿Qué hago? Me incliné hacia él. Nada, dije. No todavía. Él cree que tiene el control. Vamos a usar eso. Mateo levantó la vista. Sorprendido. ¿Usarlo cómo? Dejándolo hablar. Respondí. Las personas poderosas siempre se delatan cuando creen que mandan. Mateo asintió lentamente. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje. No soy tu enemigo. Tu madre te mintió. Yo puedo demostrarlo. Mateo cerró los ojos con fuerza. ¿Quiere enfrentarnos?, murmuró. Quiere que dude de ti. Yo sentí una punzada, pero no retrocedí. Iba a intentarlo todo, dije. Porque si logra quebrar nuestra confianza, gana tiempo. Mateo respiró hondo. Yo confío en ti, dijo. Pero necesito ver a Isabel. Necesito saber si está viva de verdad. Asentí, y la verás. Pero no solos. Me levanté y tomé el teléfono. Voy a llamar a mi abogado otra vez, dije. Y a un trabajador social independiente.
Si Isabel está en un centro, necesitaremos respaldo institucional para que nadie pueda manipularla. Ni manipularte. Mateo me miró con algo nuevo en los ojos. Respeto adulto. Gracias, susurró. Por no ocultarme nada más. Sonreí con tristeza. Aprendí tarde, hijo. Pero aprendí. Mientras hablaba por teléfono, el mío vibró. Número privado. No contesté. Volvió a vibrar. Contesté. Elena, dijo una voz masculina. Elegante. Falsa. Lamento que nos conozcamos así. Respiré hondo. Héctor Roldán, respondí. Pensé que tendría el decoro de no llamarme. Rió suavemente. ¿Decoro?, repitió. Siempre fuiste tan dramática. Mateo se quedó quieto, escuchando. No me llames, dije. Todo contacto deberá ser a través de abogados. Oh, Elena, suspiró. Sigues creyendo que tienes poder, pero las cosas no funcionan así. Mateo merece saber la verdad completa. La verdad completa, respondí. ¿Como cuando dejaste embarazada a Isabel y la abandonaste? Hubo un silencio breve. Controlado, Isabel era inestable, dijo. Yo hice lo que pude. Mi sangre se encendió. Hiciste lo que te convenía, y tú hiciste lo que te hacía sentir bien, replicó. Te apropiaste de un niño que no era tuyo. Mateo se levantó de golpe. «¿Cuelga?», susurró. «Cuelga ahora». Pero no colgué. No todavía. Yo crié a ese niño, dije. Tú lo negaste. Si alguien se apropió de algo, fuiste tú. De la vida de una mujer vulnerable. Héctor suspiró. Escúchame bien, Elena. Esto puede terminar mal si sigues removiendo el pasado. Hay acuerdos, hay silencios que se compran. No conmigo, respondí. Y menos usando a mi hijo. Mateo tomó el teléfono de mi mano. No me llames más, dijo con voz firme. Si quieres hablar conmigo será con abogados y con testigos. Y una cosa más. Yo no te debo nada. Colgó. El silencio volvió al ático. Pero esta vez era distinto. Era un silencio de frontera cruzada. Mateo me miró, temblando pero erguido. No voy a dejar que me use, dijo. Ni a mí, ni a Isabel. Lo abracé. No como a un niño, sino como a un hombre que acababa de nacer. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Le dije. En ese momento sonó el timbre. Los dos nos tensamos. Fui a la puerta con cautela. Miré por la mirilla. Había una mujer joven, con una carpeta bajo el brazo y una placa colgada del cuello. «¿Señora Elena?», preguntó. «Soy Laura Méndez, trabajadora social. Vengo por una denuncia relacionada con manipulación patrimonial y una posible paciente vulnerable». Abrí la puerta. «Pase». La estábamos esperando. Mateo me miró sorprendido. «¿La llamaste tú?». Sonreí apenas. «No, hijo». Héctor Roldán cometió un error. Movió demasiadas piezas demasiado rápido. Laura entró y nos miró con seriedad. «Tenemos información nueva», dijo. «Y no va a gustarle a cierta gente». Mateo y yo nos miramos. «¿Isabel?», preguntó él con la voz contenida. Laura sintió. «Está viva». Y pidió verlos. El aire se me fue de los pulmones. Mateo se llevó la mano al pecho. «¿Cuándo?». Laura cerró la carpeta. «Hoy». Y en ese instante, supe que todo lo que habíamos vivido hasta ahora no era el final, sino el umbral, porque reencontrarse con el pasado no siempre sana. A veces desata la tormenta más peligrosa de todas. El camino hacia el centro fue silencioso, pero no un silencio vacío. Era un silencio cargado de respiraciones contenidas, de pensamientos que no se decían por miedo a romper algo frágil. Mateo iba sentado a mi lado, con las manos entrelazadas, mirando al frente sin parpadear. Yo sentía el corazón golpeándome en el pecho como si tuviera 20 años menos. O 20 más. Laura, la trabajadora social, conducía con serenidad. Sabía que aquel encuentro no era solo administrativo, era humano. Profundo. Irreversible. Quiero que entiendan algo antes de llegar, dijo finalmente. Isabel no está en condiciones emocionales estables. Ha vivido muchos años con miedo.
Cualquier gesto brusco puede hacerla cerrarse. Mateo asintió sin mirarme. No voy a exigir nada, dijo. Solo quiero verla. Saber que está viva. Yo le puse la mano sobre el brazo. Eso ya es suficiente. El centro no era como lo había imaginado. No tenía aspecto de hospital ni de cárcel. Era una casa grande, rodeada de árboles, con ventanas abiertas y olor a limpieza reciente. Pero aún así, había algo en el aire que hablaba de encierro. De decisiones tomadas por otros. Nos hicieron esperar en una sala pequeña. Mateo caminaba de un lado a otro. Yo me quedé sentada, respirando despacio. Había pasado décadas preparándome sin saberlo para ese momento. La puerta se abrió. «Pueden pasar», dijo Laura. Mateo se quedó quieto. «¿Quieres entrar primero?», me preguntó en voz baja. Negué suavemente. «No, Willy. Esto es tuyo». Entró. Yo lo seguí a unos pasos de distancia. Isabel estaba sentada junto a una ventana. Tenía el cabello canoso, recogido con descuido. Era más delgada de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Profundos. Cansados. Llenos de historias no contadas. Cuando nos vio, se tensó. «¿Quiénes son?», preguntó con voz temblorosa. Mateo dio un paso al frente. Sus rodillas parecían a punto de fallar. «Me llamo Mateo», dijo. «Y... creo que soy tu hijo». Isabel abrió los ojos de golpe. Se llevó una mano al pecho. Respiró con dificultad. «No, murmuró. «Eso no es posible». Yo di un paso adelante entonces, despacio, sin invadir. «Isabel», dije. «Soy Elena». Me miró, me reconoció. Fue inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena», susurró. Pensé que no volvería a verte». Se levantó de la silla, insegura. Yo me acerqué, y la sostuve antes de que cayera. Nos abrazamos. No como dos mujeres del pasado, sino como dos sobrevivientes. Mateo observaba, inmóvil, con el rostro empapado en lágrimas silenciosas. «Está vivo», susurró Isabel. «Mi niño». «Está vivo». Mateo dio otro paso. «Nunca estuve muerto», dijo. «Solo... perdido». Isabel lo miró con miedo. Con amor, con culpa. «Yo no te abandoné», dijo rápidamente. «Nunca quise hacerlo. Él me amenazó». Mateo tragó saliva. «Héctor Roldán». Isabel cerró los ojos, asintió. «Me quitó todo», dijo. «Mi voz, mi credibilidad. Cuando intenté denunciarlo, nadie me creyó. Luego aparecieron los médicos, los papeles. Dijeron que yo estaba inestable, que necesitaba ayuda. Y así...». Miró alrededor. «Terminé aquí...». Sentí rabia. Una rabia fría, antigua. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. 11 años, respondió Isabel. Los primeros me sedaban. Luego me calmé. Aprendí a no hablar, a no molestar. Mateo se llevó las manos al rostro. 11 años, repitió. Y yo viviendo mi vida sin saber. Isabel lo miró con ternura dolorosa. «Tú estabas a salvo», dijo. Eso era lo único que importaba. Laura intervino con suavidad. «Isabel, hay algo que necesitas saber», dijo. «El ingreso aquí fue irregular. Hay indicios de manipulación legal. Eso significa que podemos iniciar un proceso para que recuperes tu libertad». Isabel la miró con desconfianza. «¿Libertad?», susurró. ¿A dónde iría? Mateo habló sin pensar. «Conmigo». El silencio cayó como un relámpago. Isabel lo miró, aterrada. «No puedo», dijo. «Él no me dejará». Yo di un paso al frente. «Esta vez no estás sola», dije con firmeza. «Y él ya no tiene el control». Isabel me miró, dudando. «¿De verdad?», asentí. «Porque ahora hay pruebas. Y testigos. Y porque tu hijo ya no es un niño al que pueden callar». Mateo se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos con cuidado. «No te voy a forzar», dijo. «Pero no voy a irme sin intentarlo. He vivido toda mi vida sin saber quién era. Y ahora, entiendo. ¿Por qué siempre sentí que algo faltaba?
Isabel lloró. Lloró como quien se permite sentir después de años de silencio. Yo quería protegerte, dijo, igual que Elena. Me miró. Yo asentí. Lo hicimos, dije. A nuestra manera. En ese instante, el teléfono de Laura vibró. Lo miró. Su expresión cambió. Tenemos un problema, dijo. Mateo se puso de pie. ¿Qué pasa? Laura respiró hondo. Héctor Roldán ha presentado una solicitud urgente para trasladar a Isabel a otro centro. Esta misma noche. Mi sangre se heló. ¿Puede hacer eso? Pregunté. No debería, respondió. Pero tiene contactos. ¿Y dinero? Mateo apretó los puños. No se la va a llevar, dijo. No otra vez. Isabel empezó a temblar. Lo sabía. Susurró. Siempre vuelve. Yo me acerqué a Laura. ¿Qué necesitamos para impedirlo? Laura me miró directo a los ojos. Una declaración formal de Isabel. Ahora. Y que Mateo esté dispuesto a firmar como familiar directo. Mateo no dudó. Lo hago. Isabel lo miró. Rota. Si hablo, él vendrá por ustedes. Yo me incliné frente a ella. Ya lo está haciendo, dije. Y esta vez, no nos vamos a esconder. Isabel respiró hondo, miró a Mateo, luego a mí. Y finalmente asintió. Hablaré. Y en ese momento supe que Héctor Roldán había perdido algo que nunca volvería a recuperar. El silencio de sus víctimas. Pero también supe algo más. Los hombres como él no aceptan perder sin atacar. Y lo que estaba por venir no sería limpio, ni legal, ni seguro. La tormenta apenas estaba levantando el viento. Isabel firmó la declaración con una mano temblorosa, pero firme. Cada palabra que pronunciaba era como arrancarse una venda vieja, pegada a la piel durante años. Laura tomaba notas con rapidez, consciente de que el tiempo ya no era un aliado. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo de naranja las paredes del centro. El día se acababa. Y con él, la paciencia de Héctor Roldán. Ya está, dijo Laura al terminar. Con esto podemos frenar el traslado de forma inmediata. Pero necesito ser honesta con ustedes. Mateo levantó la cabeza. Diga. Héctor no se va a quedar quieto. Va a intentar desacreditarlos. A usted, señora Elena, por edad. A Isabel, por su historial médico. Y a ti, Mateo. Por vínculo emocional. Sentí el peso de esas palabras como una mano cerrándose alrededor del pecho. Entonces hará exactamente lo que siempre hace, respondí. Atacar donde cree que somos más débiles. Isabel se encogió. Él sabe esperar, susurró. Y cuando espera, destruye. Mateo se acercó a ella, y le habló con una suavidad que me rompió el corazón. Ya no estás sola, dijo. Y no voy a dejar que te encierren otra vez. Isabel lo miró con incredulidad y algo más. Esperanza, no sabes lo que dices, murmuró. Él tiene gente. Tiene poder. Yo di un paso al frente. Y nosotras tenemos verdad, dije. Y eso, cuando se usa bien, también es poder. Laura nos interrumpió con urgencia. Debemos salir de aquí, dijo. Héctor puede presentarse con una orden falsa o presionar al personal. No sería la primera vez. Mateo frunció el ceño. ¿Sacarla cómo? Legalmente, respondió. Isabel puede salir acompañada por ustedes mientras se procesa la medida cautelar. Pero debemos movernos ahora. Isabel se levantó despacio, como si temiera que alguien la detuviera. Yo le tomé la mano. Confía, le dije. Yo también tuve miedo la primera vez que me fui. Cruzamos el pasillo del centro con pasos rápidos. Cada sonido me parecía una amenaza. Un portazo, un teléfono sonando. Un coche que se detenía afuera. Y entonces ocurrió. Un hombre apareció en la entrada. Alto, traje oscuro, sonrisa medida. Lo reconocí al instante por las fotos antiguas, y por el olor invisible del poder mal usado. Isabel, dijo con voz suave. ¿De verdad vas a irte así? Isabel se quedó paralizada. Mateo dio un paso al frente. No se acerque, dijo. Héctor sonrió. Ah. Tú debes ser Mateo. Has crecido, me miró. Y tú, Elena, sigues siendo tan obstinada como siempre.
Sentí un temblor interno, pero no retrocedí. No tienes derecho a estar aquí, dije. Tengo todos los derechos, respondió. Este centro existe gracias a donaciones como la mía. Laura intervino con firmeza. Señor Roldán, esta mujer ha presentado una declaración formal. No puede intervenir. Él soltó una carcajada suave. Declaraciones se deshacen, dijo. Igual que las reputaciones. Se acercó un paso más a Isabel. Si sales por esa puerta, todo lo que has construido aquí desaparecerá. No tendrás dónde caer. Mateo se interpuso. Ella se va conmigo. Héctor lo miró con interés, como quien evalúa una pieza. ¿Estás seguro de eso?, preguntó. Porque puedo darte algo mejor que esta farsa emocional. ¿Dinero? Seguridad. Un apellido con peso. Mateo apretó los dientes. No quiero nada de usted. La sonrisa de Héctor se desvaneció por un segundo. Apenas un segundo. Pero lo vi. Entonces cometerás el mismo error que tu madre, dijo. Elegir la dignidad y perderlo todo. Isabel tembló. Yo avancé un paso. Se acabó, dije. No vas a tocarla. Ni hoy ni nunca más. Héctor me miró con desprecio. Siempre fuiste una molestia. Escupió. Te metiste donde no te llamaban, y ahora estás pagando las consecuencias. No, respondí. Las consecuencias las estás pagando tú. En ese momento, el teléfono de Laura sonó. Contestó. Escuchó, asintió, la policía viene en camino, dijo. Y una orden de alejamiento provisional ha sido aprobada. El rostro de Héctor se endureció. Esto no termina aquí, dijo. Lo miré a los ojos, sin miedo. No, respondí. Aquí empieza a terminar. Héctor dio media vuelta y se fue, rápido, sin mirar atrás. Los hombres como él no huyen. Reculan para atacar después. Salimos del centro con Isabel entre Mateo y yo. El aire nocturno le dio en el rostro como una caricia desconocida. Se detuvo un momento y respiró profundo. Hace años que no respiraba así, dijo. Mateo la miró, emocionado. Bienvenida al mundo real. Regresamos al ático, entrada la noche. Isabel miraba todo con asombro, como si el espacio abierto la desconcertara. Es hermoso, dijo. Parece libre, lo es, respondí. Y ahora también es seguro. Pero apenas cerramos la puerta. El timbre sonó. Nos miramos los tres. Abrí con cautela. 2 policías estaban afuera. Señora Elena. Preguntó uno. Tenemos que informarle algo importante. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasó? Héctor Roldán ha presentado una denuncia contra usted, dijo. Por secuestro y manipulación de una persona con diagnóstico previo. Isabel dio un grito ahogado. Mateo apretó los puños. Eso es mentira. El policía asintió con gravedad. Lo sabemos. Pero la denuncia existe. Y habrá una citación. Sentí el miedo subir, pero no me dejó paralizada. Entonces iremos, dije. Con pruebas. Y con testigos. El policía asintió. Eso será mañana. Cerré la puerta. El ático quedó en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio. Era el silencio antes de la batalla final. Isabel se sentó en el sofá, agotada. Por mi culpa, susurró. Me senté frente a ella. Por la suya vamos a terminar esto. Mateo nos miró a ambas. Mañana, dijo. Mañana se acaba, yo asentí, aunque sabía algo que él aún no comprendía del todo. Mañana no sería el final, sino la prueba definitiva de quiénes éramos realmente. Y yo estaba lista. Dormimos poco esa noche. En el ático, el silencio parecía vigilarlo todo, como si incluso las paredes estuvieran alerta. Isabel se quedó en la habitación de huéspedes. Mateo durmió en el sofá, vestido, con el teléfono en la mano. Yo me senté junto a la ventana hasta que amaneció, observando la ciudad despertar, consciente de que ese día
no sería uno más. Sería el día en que la verdad tendría que sostenerse frente al poder. A las 8 de la mañana, sonó mi teléfono. Era mi abogado, Elena, dijo sin rodeos. La denuncia de Héctor es grave, pero torpe. Quiere asustarte, forzarte a cometer un error. No lo hará. Respondí. ¿Qué necesitamos? Orden, serenidad y pruebas, contestó. Y algo más. Testigos clave. Miré hacia el pasillo, donde Mateo salía en silencio, con el rostro cansado pero decidido. Los tenemos, dije. Nos presentamos en el juzgado a media mañana. El edificio imponía con su fachada gris y sus pasillos interminables. Isabel caminaba despacio, agarrada del brazo de Mateo. Cada paso parecía un desafío a los años que le habían robado. En la sala de espera, Héctor Roldán ya estaba allí. Elegante, tranquilo, acompañado de 2 abogados. Cuando me vio, inclinó la cabeza apenas, con una sonrisa ensayada. Elena, saludó. Veo que sigues rodeándote de drama. No respondí. Aprendí que no todo merece palabras. Entramos a la sala. El juez tomó asiento. El aire se volvió denso. Héctor habló primero. Su voz era suave, convincente, entrenada. Señoría, dijo, me preocupa profundamente el bienestar de Isabel. Ha sido manipulada emocionalmente por personas que, aunque bien intencionadas, no están capacitadas para cuidar de alguien con su historial. Y temo que esta situación esté siendo utilizada para influir de manera indebida en mi hijo. Mateo se tensó a mi lado. Mi abogado se levantó. Con el debido respeto, dijo. La manipulación de la que habla el señor Roldán tiene pruebas documentadas. Y un historial que no juega a su favor. Presentó los informes, los correos, los pagos al investigador privado, la grabación de Valeria, el intento de traslado ilegal. Cada documento era como una grieta abriéndose en la fachada impecable de Héctor. El juez frunció el ceño. Señor Roldán, dijo. ¿Reconoce usted estos pagos? Héctor mantuvo la calma. Donaciones, respondió. Apoyo a causas sociales. Mi abogado no perdió tiempo. Donaciones dirigidas a localizar a una mujer que usted declaró inestable hace 11 años, replicó. La misma mujer que hoy afirma haber sido internada sin consentimiento informado. El juez miró a Isabel. ¿Es eso correcto, señora? Isabel respiró hondo. Su voz tembló al principio, pero no se quebró. Nunca me explicaron nada, dijo. Me dijeron que era por mi bien. Que nadie me creería si hablaba. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Quién le dijo eso? Isabel levantó la vista y señaló a Héctor. Él. Un murmullo recorrió la sala. Héctor apretó la mandíbula. Está confundida, dijo. Su estado... Mateo se levantó entonces. Su voz resonó clara. Mi madre no está confundida, dijo. Confundido estuve yo durante 40 años. ¿Y hoy? Por primera vez. Veo claro. El juez lo miró. ¿Desea declarar? Mateo asintió. ¿Sí? Habló de su infancia. De Elena. De la ausencia inexplicable. De la manipulación reciente. Del intento de usarlo como moneda. No gritó. No acusó con rabia. Dijo la verdad como quien ya no tiene nada que perder. Cuando terminó, el juez guardó silencio unos segundos. Señor Roldán, dijo finalmente. Este tribunal considera que existen indicios suficientes de abuso de poder, manipulación y vulneración de derechos. Se concede una medida cautelar de protección inmediata para Isabel, y se abre investigación formal. Héctor se puso de pie de golpe. «Esto es un error», exclamó. «Todo esto es un montaje». El juez golpeó con el mazo. «Orden en la sala». Héctor me miró entonces. Ya no con desprecio. Con odio puro. «No has ganado», susurró. Yo lo miré de vuelta. «Tranquila, no vine a ganar», respondí. «Vine a terminar». Salimos del juzgado con Isabel protegida legalmente, al menos por ahora. Mateo respiró profundo, como si recién entonces se permitiera sentir alivio. «Gracias», me dijo. «Por no rendirte».
Le tomé la mano. Nunca me rendí, respondí. Solo aprendí a esperar el momento correcto. Pero mientras caminábamos hacia el coche, sentí algo. Una intuición vieja, afilada. Héctor no había perdido del todo. Los hombres como él siempre guardan una última carta. Y no me equivoqué. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Contesté. Señora Elena, dijo una voz femenina. Soy periodista. Tengo información sobre usted que podría interesarle. O destruirla. Cerré los ojos un segundo. ¿De qué habla? De una adopción irregular, respondió. Y de una mujer que se apropió de un niño hace 40 años. Colgué despacio. Mateo me miró alarmado. ¿Qué pasó? Respiré hondo. Héctor acaba de mover su última ficha, dije. ¿Y esta vez? El ataque viene contra mí. Isabel nos miró, asustada. No quiero causarles más daño, susurró. Le tomé las manos. No lo estás causando, dije. Lo estamos enfrentando. Miré por la ventana del coche. El cielo estaba cubierto, pesado, como antes de una tormenta. Una vez más murmuré. Y será la última. No contesté de inmediato a la periodista. No por miedo, sino porque había aprendido algo fundamental en estos meses. Quien reacciona impulsivamente pierde el control del relato. Y Héctor Roldán había vivido toda su vida controlando relatos ajenos. No iba a permitirle hacerlo conmigo. Esa noche, el ático estaba en calma. Isabel dormía profundamente por primera vez sin medicación. Mateo se había quedado sentado en la terraza, mirando la ciudad en silencio. Yo preparé café no porque lo necesitara, sino porque el ritual me ayudaba a pensar. «Mamá», dijo Mateo al fin. «Si esto sale mal, si él logra manchar tu nombre», me acerqué y me senté frente a él. «Hijo», respondí, «mi nombre no es lo que él puede ensuciar. Mi nombre es lo que yo he construido durante 63 años. Y eso no se borra con titulares». Mateo bajó la cabeza. «¿Todo esto es por mí?», negué suavemente. «No. Todo esto es porque durante años mucha gente creyó que una mujer mayor debía callar, aguantar y desaparecer. Y yo decidí no hacerlo. A la mañana siguiente, llamé a la periodista. No desde el miedo, sino desde la estrategia. Hablemos, le dije. Pero no solo de mí. Hablemos de todo. Nos encontramos en un café pequeño, discreto. La mujer tenía mirada aguda, de esas que saben distinguir una historia real de una fabricada. No era ingenua. Pero tampoco era el monstruo que Héctor esperaba que fuera. Me hablaron de una adopción irregular, dijo sin rodeos. De una mujer que tomó a un niño sin seguir todos los procedimientos. Asentí. Es cierto, respondí. Y también es cierto que ese niño habría terminado en un sistema que lo destruye, si yo no lo hacía. No escondo nada. Le entregué las carpetas, todas, sin editar. Sin maquillar. Aquí está la historia completa, dije, con errores, con decisiones difíciles, con amor y con consecuencias. Si va a contar algo, cuéntelo todo. La periodista hojeó los documentos durante largos minutos. Su expresión cambió. Esto, murmuró. Esto no es un escándalo. Esto es una red de abuso de poder, asentí. Y Héctor Roldán quiere convertir a las víctimas en culpables, añadí. Como siempre. 2 días después, el reportaje salió publicado. No hablaba de una anciana manipuladora. Hablaba de un empresario que usó su influencia para silenciar a una mujer. De una internación irregular. De intentos de despojo patrimonial. Y de una madre adoptiva que protegió a un niño cuando nadie más lo hizo. El nombre de Héctor apareció donde más le dolía. Bajo investigación pública. Las consecuencias no tardaron. Patrocinadores retiraron apoyo. Antiguos empleados hablaron. Otras mujeres aparecieron. Siempre hay más. Solo necesitan ver a alguien dar el primer paso. Valeria intentó contactarnos desde su abogado. No respondimos. Ella ya no tenía poder sobre nuestras vidas. Mateo recibió otro mensaje de Héctor. No lo abrió.
Lo borró sin leer. No quiero más fantasmas, dijo. Isabel comenzó el proceso para salir definitivamente del sistema. No fue fácil. Hubo días malos, recuerdos duros, silencios largos. Pero cada mañana salía a la terraza. Respiraba hondo y decía lo mismo. Sigo aquí. Una tarde. Mientras regábamos las plantas, Isabel me miró con los ojos llenos de algo que tardé en reconocer. Gratitud sin culpa. Gracias por no soltarlo, me dijo. Gracias por no soltarme. Le sonreí. Las mujeres como nosotras, respondí. Aprendimos a sostener incluso cuando el mundo nos empujaba a caer. Mateo, por su parte, empezó terapia. No para arreglarse, sino para entenderse. Para dejar de ser un hombre moldeado por el miedo, y empezar a ser uno guiado por la conciencia. Una noche se sentó frente a mí. Mamá, dijo. No sé cómo compensarte. Lo miré con ternura. No me debes nada, respondí. Lo único que quiero es que vivas sin repetir lo que te hizo daño. Asintió. Lo haré. El caso contra Héctor siguió su curso. No sé cómo terminará judicialmente. A veces la justicia tarda. A veces no llega como esperamos. Pero algo sí sé. Él perdió lo que más valoraba. El control. El silencio. El relato. Y yo gané algo que nunca había tenido del todo. Mi paz completa. Hoy. Sentada en el sillón del ático. Con la luz del atardecer entrando por los ventanales. Pienso en todo lo que cambió. No salvé a nadie. No me vengué. No destruí. Me elegí. A los 63 años, entendí que protegerte no es egoísmo. Es supervivencia. Que amar no significa permitir abusos. Y que la familia no siempre es la que te ata, sino la que te libera. Si llegaste hasta aquí conmigo, quiero decirte algo importante. Nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te resonó, si te hizo pensar, si te dio fuerza, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, y qué parte de esta historia tocó algo dentro de ti. Porque mientras haya una voz que se levante, ninguna verdad está realmente perdida.